El millonario, don Arturo, yacía en su silla de ruedas, débil y con manos temblorosas, mientras su sobrino y devoto cuidador, Julián, le servía su té medicinal diario. Era una escena de devoción familiar. Afuera, en el jardín de la hacienda, Sofía, la hija de 10 años del nuevo jardinero, observaba con los ojos abiertos y aterrorizada. No vio un acto de cariño, reconoció un ritual de envenenamiento lento, la repetición de una pesadilla que ya había presenciado. Mientras su sobrino sonreía, vio a un asesino, y mientras su tío bebía, vio a un hombre tomando su dosis diaria de muerte. Sofía era una chica de campo, hija del jardinero, cuya sabiduría no provenía de los libros, sino de la tierra. Su abuela, curandera del pueblo, le había enseñado desde pequeña los secretos de las plantas, las que curaban y las que mataban. Conocía las hojas que detenían la sangre y las flores que, mal utilizadas, podían detener un corazón. Su infancia no estuvo llena de cuentos de hadas, sino de lecciones prácticas sobre la dualidad de la naturaleza, su belleza y su peligro. Y fue este conocimiento, tan antiguo y profundo, el que la convirtió ahora en la única testigo de un crimen perfecto. El terror de Sofía estaba grabado en su memoria. En su pueblo había presenciado cómo un vecino se consumía con los mismos síntomas misteriosos que don Arturo: temblores, debilidad, confusión mental, parálisis progresiva. Los médicos del pueblo no pudieron diagnosticarlo, pero la abuela de Sofía lo sabía. Había advertido a la familia del hombre sobre el té milagroso que le dio un pariente lejano, un té hecho con las hermosas y venenosas flores de la trompeta del ángel. Nadie lo escuchó, y el hombre murió. Sofía nunca olvidó la lección. El veneno más peligroso es el que se sirve con una sonrisa y se disfraza de cura. El antagonista de esa casa era su sobrino, Julián. Para el mundo, era el heredero devoto, el joven que sacrificó su vida para cuidar de su tío enfermo. Administraba el negocio, supervisaba a los médicos y cuidaba personalmente de don Arturo con la paciencia de un santo. Pero tras la máscara angelical se escondía un demonio de ambición e impaciencia. Cansado de esperar la fortuna que heredaría, encontró la manera de acelerar su destino. La naturaleza, que adornaba los jardines de la hacienda, le ofrecía el arma perfecta para su crimen silencioso y a largo plazo. El plan de Julián era diabólico en su simplicidad. Con las flores de la trompeta del ángel, que crecían abundantemente en los jardines de la finca, preparaba una infusión diaria para su tío. La neurotoxina de la planta, administrada en pequeñas dosis, imitaba a la perfección los síntomas de una rara enfermedad neurológica degenerativa. Desafía los diagnósticos de los mejores médicos, quienes solo veían una progresión trágica e inexplicable. No solo estaba matando a su tío, estaba creando una narrativa de su propia santidad, el cuidador perfecto que permanecería al lado del enfermo hasta el instinto final. Y así Sofía se vio atrapada en una pesadilla. Reconoció la planta, vio a Julián recogiendo las flores a escondidas y ató cabos con una claridad aterradora. Era solo una niña, la hija del jardinero, enfrentada al querido y confiable sobrino de su jefe. ¿Quién le creería? Hablar abiertamente era arriesgar el trabajo de su padre, la seguridad de su familia, pero sabía, con una certeza que la dejaba sin aliento, que el silencio, en este caso, era complicidad. El silencio significaba la muerte, y necesitaba encontrar la manera de gritar la verdad en un mundo que solo escuchaba la voz del dinero y el poder. La salud de don Arturo se deterioraba a diario, siguiendo el siniestro guión de Julián. Los temblores en sus manos, antes sutiles, ahora le impedían sostener una taza sin derramarla. Comenzaron a aparecer lagunas mentales, momentos de confusión que lo dejaban atemorizado y vulnerable. Y Julián, el artífice de esta ruina, desempeñó su papel con macabra perfección. Llamó a los médicos, describió los nuevos síntomas con profunda tristeza y aceptó sus elogios por su incansable dedicación. Sofía lo observaba todo con el corazón en un nudo de impotencia, sabiendo que cada cumplido a Julián era otro clavo en el ataúd de su tío. Incapaz de soportar el peso del secreto,
Sofía intentó primero la vía más segura. Buscó a su padre, el jardinero, y, con voz entrecortada, le contó sus sospechas, la trompeta del ángel y la historia que había presenciado en su aldea. Pero la reacción de su padre no fue de acción, sino de terror. Un hombre sencillo que había pasado su vida sirviendo a los ricos y poderosos conocía el peligro de alzarse contra ellos. «¡Cállate, Sofía!», ordenó con pánico en la mirada. «No te metas en esto. Arruinarás a nuestra familia. Julián es el heredero, el futuro amo. Nuestra palabra no vale nada contra la suya». La reacción de su padre la aisló por completo. Estaba sola con esa terrible verdad. La única persona en la que confiaba la había silenciado por miedo. El conflicto interior se convirtió en una tortura. Cada día veía cómo asesinaban lentamente a un buen hombre, y ella era la única que conocía el antídoto, pero su voz estaba atrapada en una jaula de impotencia. Era solo una niña, la hija del jardinero. ¿Quién creería su palabra contra la de su sobrino perfecto, el devoto cuidador en quien don Arturo y todo el personal depositaban plena confianza? Para colmo, Julián empezó a fijarse en ella. Su agudo sentido del mal le hizo notar la mirada diferente de la muchacha. La vio observándolo cerca de las trompetas del ángel. Notó cómo sus ojos lo seguían cada vez que le servía el té a su tío. No sabía qué sabía ella, pero percibió una amenaza, un juicio en su silencio. La amable sonrisa que mostraba al mundo no surtía efecto con ella, y esto lo puso en alerta. La chica silenciosa del jardinero se estaba convirtiendo en un testigo incómodo de su plan perfecto. Un día la encontró sola en el jardín y decidió advertirle. Con una sonrisa que no le llegó a los ojos, se agachó a su lado y señaló las flores venenosas. «Hermosas, ¿verdad?», dijo con una voz falsamente dulce, «pero peligrosas. Hay cosas en la vida que son así. Es mejor admirarlas desde lejos y no cruzarse en su camino. Los animales curiosos a veces acaban lastimados». La amenaza velada era clara. Ya no se trataba solo de ser desacreditado. Era una cuestión de seguridad. La amenaza de Julián, sin embargo, tuvo el efecto contrario. En lugar de silenciarla, despertó en ella una desesperada urgencia. Comprendió que ya no tenía tiempo para intentar convencer a los demás. Don Arturo se debilitaba cada día más y Julián se volvía cada vez más peligroso. Necesitaba actuar y hacerlo rápido. Necesitaba hablar directamente con la única persona que importaba, la víctima. Sería su última oportunidad de evitar que la historia de su abuelo se repitiera, incluso si eso significaba enfrentarse a la ira de su jefe y la venganza de su sobrino. Sofía es la única que conoce la verdad, pero el mal la ha amenazado y la ha obligado a callar. Creemos que Dios envía ángeles a los lugares más inesperados para proteger a los inocentes. Si tú también lo crees, comenta, Dios protege a esta niña para enviarle fuerza a nuestra pequeña heroína. La oportunidad surgió una mañana soleada. Julián había salido a atender unos asuntos en el pueblo y don Arturo estaba solo en el porche, con aspecto particularmente frágil después de su té. Era ahora o nunca. Con el corazón latiéndole con fuerza, Sofía caminó hacia él. Sabía que las palabras que estaba a punto de decir podrían costarle el trabajo a su padre y la seguridad de su familia. Pero el silencio, estaba segura, le costaría la vida a un hombre. Y entre el miedo y la conciencia, eligió la conciencia. Sofía se acercó a don Arturo, con el corazón latiéndole con fuerza. Él la miró, con una neblina de debilidad en los ojos, tal vez esperando que le trajera un vaso de agua, pero no tenía nada. En las manos, solo una aterradora urgencia en el rostro. Se inclinó como para contarle un secreto, con la voz en un susurro rápido y desesperado. «Levántate y anda, don Arturo», dijo. La frase, tan extraña y tan poderosa, viniendo de una niña de 10 años, atravesó la confusión mental del millonario como un rayo. No era una petición, no era un consejo, sonaba como una advertencia, una orden para su propia supervivencia. Él la miró fijamente, atónito, y ella continuó, con las palabras, atropelladas por la prisa, por entregar el mensaje antes de que fuera demasiado tarde. «Dios está contigo, pero el diablo está en tu té». La mención específica del té, la bebida medicinal que Julián le preparaba con tanto cariño cada día,
encendió las alarmas en la mente de Arturo. Entonces señaló los hermosos racimos de flores que colgaban de una parra en el jardín, las flores que él siempre había admirado. La trompeta que suena en esta casa, susurró, no es la de un ángel. Y con el mensaje, entregado, dio media vuelta y echó a correr, desapareciendo antes de que él pudiera procesar el enigma. La advertencia de Sofía, tan poética y tan específica, resonó en la mente de Arturo. El diablo en el té. La trompeta que no era de ángel. Miró las flores, las trompetas de ángel, y luego la taza vacía en su mesa. Por primera vez, una monstruosa y terrible duda se plantó sobre su sobrino. ¿Sería posible? La devoción de Julián, su incansable cuidado, era toda una farsa. La idea era tan aterradora que su mente intentó rechazarla. Pero la imagen de pánico genuino en los ojos de la niña, la especificidad de sus palabras, no lo dejaban descansar. La duda, una vez sembrada, empezó a crecer, alimentada por pequeñas inconsistencias que ahora reexaminaba. La forma en que Julián siempre insistía en beberse todo el té, el empeoramiento de su salud, precisamente después de que su sobrino se hiciera cargo de su cuidado. Esa tarde, cuando Julián le trajo su dosis diaria, don Arturo, por primera vez, actuó, con mano temblorosa por la debilidad, pero también por una nueva y aterradora astucia, fingió un ataque de tos mientras se llevaba la taza a los labios, derramando un poco del líquido sobre el platillo. Julián, solícito, lo ayudó, ajeno al acto de sabotaje. Tras la partida de su sobrino Arturo, con el corazón latiéndole con fuerza, sacó una jeringa de su botiquín y recogió con cuidado una pequeña muestra de té del platillo, guardándola en un frasco estéril. Sabía que no podía confiar en nadie dentro de la hacienda. Si sus sospechas eran ciertas, estaba rodeado de enemigos disfrazados de lealtad. Necesitaba un análisis externo, una prueba irrefutable. La advertencia de la chica lo había despertado de su letargo. El hombre al que todos veían como un enfermo terminal y al borde de la muerte estaba ahora en el centro de una conspiración. Esa noche, con la ayuda de un exempleado de su más profunda confianza, que ahora vivía fuera de la granja, envió el frasco al mejor laboratorio de toxicología de la capital. La espera de los resultados sería angustiosa. Siguió representando el papel del tío débil y agradecido, bebiendo los tés o fingiendo beberlos, mientras observaba cada movimiento de su sobrino con una nueva perspectiva, la de un cazador. Con la pequeña muestra de veneno camino a la verdad, la situación cambió. El viejo león, a quien todos creían moribundo, estaba herido, pero ya no estaba ciego, y estaba a punto de comenzar su última y más peligrosa cacería. Un ángel plantó la semilla de la verdad, y ahora la justicia de Dios empieza a obrar. Si sentiste el poder de este cambio y crees que ningún mal permanece oculto para siempre, dale me gusta a esta historia. Bendigamos este video con tu me gusta. Días después, llegaron los resultados del laboratorio, no como un informe, sino como un veredicto. Por teléfono, el contacto de don Arturo confirmó sus peores sospechas. El té contenía altas dosis de una potente neurotoxina, compatible con el veneno de la trompeta del ángel. La enfermedad degenerativa que lo consumía no era un golpe del destino, sino un intento de asesinato, servido a diario con una sonrisa en una taza de porcelana. Con la prueba irrefutable en la mano, el dolor de Arturo se convirtió en hielo calculador. No se limitaría a defenderse. Cazaría al depredador que habitaba su propia casa, usando la misma astucia que su sobrino había usado contra él. El escenario para la revelación estaba preparado. Con precisión teatral, Arturo convocó una reunión de emergencia con Julián y los abogados de la familia, con el pretexto de realizar los últimos cambios a su testamento debido a su rápido deterioro. Julián llegó a la reunión con expresión arrepentida, el actor perfecto para interpretar al sobrino afligido a punto de heredar una fortuna. Se sentó a la mesa, con la codicia apenas disimulada por la tristeza, sin saber que no estaba allí para presenciar la lectura de un testamento, sino para escuchar su propia sentencia. La trampa estaba tendida. Con los abogados como testigos, Arturo, con aspecto más frágil que nunca, reveló el informe del laboratorio.
Expuso la trama de su sobrino, la traición, el veneno en el té, todo con una calma sepulcral. El rostro de Julián se contorsionó en una máscara de pánico. Intentó negarlo, pero la evidencia era irrefutable. Desenmascarado, el devoto sobrino cedió ante el monstruo codicioso que realmente era. En ese preciso instante, fue desheredado y detenido por los guardias de seguridad que esperaban afuera. Su intento de agilizar la herencia resultó en su pérdida total y un boleto de ida a la cárcel. Semanas después, Julián está en la cárcel, a la espera de juicio. Don Arturo, libre del veneno diario, se encuentra en un centro de rehabilitación, débil pero con una determinación férrea, aprendiendo a caminar de nuevo. La enfermedad incurable había comenzado a remitir milagrosamente. Llama a Sofía y a su familia. Con una gratitud indescriptible, los recompensa con una generosidad que cambia sus vidas para siempre. Pero más que eso, la adopta como su protegida, creando un fondo para financiar su educación universitaria, asegurando que la mente brillante que lo salvó tenga todas las oportunidades que el mundo podría ofrecer. La pobre campesina no realizó un milagro espiritual, sino uno muy real, fruto de la valentía y la observación. La historia de Sofía y don Arturo nos enseña que, a veces, la verdad más importante no proviene de la boca de los expertos, sino de la voz de la inocencia, que se atreve a denunciar el mal que los adultos se niegan a ver. La sabiduría no conoce edad ni clase social. ¿Crees en tu intuición? Deja un comentario. Dale a me gusta si esta historia te inspiró y comparte la valentía de esta pequeña guardiana de la verdad.